hoy con un tema muy interesante acerca de herramientas para ADN MyHeritage y el gusto de tener a Cristian Cofré León, que es amigo de la casa de hace mucho tiempo. Y siempre como digo, ¿no? Para mí es un gusto que los amigos puedan venir, puedan enseñar y que nosotros podamos aprender de ellos. Bueno, bienvenidos todos. Yo creo que algunos nombres los conozco. Les cuento que pueden ir registrando las preguntas porque después Cristian tendrá tiempo para responderlas y yo se las voy leyendo, así que escriban tranquilamente por ahí, que más adelante lo vamos a hacer. Bueno, me imagino que para vosotros es este nombre os suena familiar y esta carita. Cristian Cofré León está liderando la investigación de genealogía genética en Chile, colaborando exitosamente. A ver, voy a mover esto un poquitito. Ay, eso es lo malo. Vale. Colaborando exitosamente en la búsqueda de padres biológicos de personas adoptadas, combinando las herramientas de ADN con la genealogía tradicional. De su trayectoria destacan los numerosos artículos publicados en revistas especializadas y la más de una docena de charlas impartidas en diversos lugares. Yo creo que más de una docena, esto se quedó corto, Cristian, pero bueno, yo lo leo como está así, ¿vale? Actualmente es director del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y un reconocido divulgador de materias afines en su sitio web, cristiancofré.cl. Yo, si no, ahora cuando tú estés hablando lo voy a escribir en el chat, que seguramente para la gente es más fácil para acceder a él. 2 segundos, toco esto que ya se me pone loco. Y antes de darle paso a Cristian, que yo ya sé que todos tienen muchas ganas de escucharlo, les quiero contar de que estamos teniendo, empezó por el coronavirus, ¿vale? Pero yo creo que nos hemos ido animando, yo soy la principal impulsora de esto y tenemos un montón de clases preparadas para vosotros de manera gratuita. La única diferencia es que unas están por Facebook Live y otras son webinars como este que estamos teniendo con Cristian. Entonces, les estoy mostrando aquí la agenda, están todas puestas en nuestra página de MyHeritage Español en Facebook. En eventos está todo esto. Fíjense todo lo que tenemos. El webinar de hoy, que está aquí el primero en azul, ustedes dan clic ahí, entonces aparece el enlace para que se puedan apuntar. En los otros, el Pregúntale al experto del lunes que viene, que es Confirmando Smart Matches, que lo da mi compañero Daniel, también hay que apuntarse porque es mediante webinar. Pero, sin embargo, el del 24 de junio, los miércoles son los Facebook Live, todos a las 7 de la tarde, y para no liarlos, todos son a las 7 de la tarde, excepto este de Cristian, pero para que sea más cómodo también para la gente que vive en Latinoamérica. Entonces, fíjense, tenemos analizando resultados de ADN, también vamos a tener uno súper especial de cómo encontrar tus raíces judías a través de los archivos, que le da Jenny Milgrom. Vamos a tener registros de migración e inmigración con Daniela Mazzolo, que ya saben, de una página muy famosa de antepasados italianos, argentinos y también franceses. Tenemos con Mercedes Olivares, que también es del ICHIC, documentos a encontrar en el archivo de los cementerios. Bueno, y un sinfín de cosas. Entonces, como ven, tengo ahí hasta el 12 de agosto puesto en pantalla, pero tenemos muchísimo más. ¿Qué necesitamos? Que vengan, ¿vale? Que vengan, simplemente, que puedan aprender. Bueno, Cristian, yo ya me callo al fin y te dejo tiempo para que tú nos cuentes también todas otras iniciativas que tienes con tu grupo que a mí me encantan. Te doy ahora los Gracias. mandos. Espero que te Eso. encuentre aquí. Si no, no vas a poder. Ahora. Creo Bueno, que perfecto. se ve la pantalla, ¿cuál se verá? Se ve la de ADN. La ¿Será la morada. correcta? Sí, yo creo que sí, la diapositiva. Ya, fantástico. Entonces estamos súper bien. Bueno, gracias Sonia por tus palabras. Espero que sea una bonita jornada de aprendizaje. Bueno, aprovechemos este tiempo en que estamos todos viviendo momentos difíciles y distintos a lo que estábamos acostumbrados.
Bueno, para mí es un gusto estar presente nuevamente en este tipo de instancias. Yo creo que Sonia ahí ha hecho un gran esfuerzo por divulgar la genealogía, por divulgar conocimiento en el fondo, y también muy interesante que estos Facebook Live que he estado haciendo también, porque nos acercan entre todos. Además, con horarios diversos, para Sonia son las 9 de la noche y acá en Santiago de Chile son las 3 de la tarde. Pero bien, lo interesante entonces, espero que disfruten esta presentación y todas las consultas, desde luego, que podamos resolver, que pueda resolver yo en este instante, adelante por favor. Al final de la presentación la vamos viendo. Bueno, como decía Sonia, yo tengo un sitio web en especial, cristiancofre.cl, donde publico generalmente información de carácter genealógico, de historia local, y también tengo un apartado especial de ADN, donde obviamente hablo sobre esta herramienta tan fantástica y tan complementaria a los estudios genealógicos. Yo creo que eh, ni siquiera en el futuro, ahora mismo es ya una herramienta poderosísima. Yo esperaría que con el correr del tiempo fuera incluso más robusta, dándonos espacio a sacar más conclusiones en torno a algo que tenemos nosotros mismos, ¿no? Nuestro ADN. Por otro lado, quería comentarles que, dado nuestros tiempos de cuarentena, donde estamos forzados a estar en nuestras casas, no tiene por qué ser algo tan desagradable, digamos, sino que para llevarlo mejor con un grupo de amigos de Chile, que también pertenecen al Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y a la Sociedad de Historia y Genealogía de la Araucanía. Formamos un grupo que se llama Vía de la Genealogía, participan Rubí Baeza, Arturo Neumann, José Melo y Pablo Blanco también, y hacemos entre todos charlas todos los martes a las 19 horas de Chile. Yo entiendo que es muy tarde para Europa, pero tenemos participantes que se quedan dormidos finalmente en los sofás, pero están ahí presentes. Yo creo que estos son conocidos como los 5 magníficos de Chile, ¿eh? Yo quiero Bueno, participar, gracias, pero es gracias. verdad, Cristian, que para mí es muy tarde, pero yo espero en algún momento poder hacerle igual, ¿eh? Todos quedan invitados también a participar de eso. Sí, de hecho se ha creado un grupo súper interesante, participan muchas personas eh, de Chile, de Iberoamérica, y además los temas han sido súper entretenidos. Tenemos un grupo en Facebook que se llama justamente Vive la Genealogía, y lo otro que hacemos es que todas nuestras charlas están siendo grabadas y las publicamos en YouTube. Entonces, si ustedes buscan Viva la Genealogía, por ejemplo, genética o inmigrante o algún tema X, digamos, nos pueden encontrar. Tenemos un canal de YouTube bajo el nombre de Viva la Gen. Así que bueno, los invito, lo pasamos súper bien. Conversaciones que deberían ser de 1 hora se transforman en 3. Así es que ya entenderán mi grupo de fanáticos que estamos ahí involucrados. Pero, bueno, así que la invitación está súper abierta a que participen también, ¿ya? Eh, Sobre el tema en específico de hoy, la invitación de MyHeritage para que presentara sobre algunas temáticas, a mí me pareció muy interesante abordar las herramientas que posee MyHeritage para ayudarnos en nuestro búsqueda genealógica, búsquedas de parientes, ampliar nuestro árbol genealógico con otras personas, hacer en el fondo eh, genealogía con el apoyo de ADN. Para esto les presento la agenda de hoy, que tendría básicamente una breve introducción. Vamos a ir viendo algunas pantallas que nos muestra MyHeritage para luego nosotros ir introduciéndolas en las mismas herramientas que están a la vista y que a veces no nos damos cuenta exactamente para qué sirven y cuál es la utilidad que le podemos sacar. Eh, Partiendo por la estimación étnica, después por las coincidencias de ADN,
en los árboles genealógicos, las agrupaciones automáticas y el buscador de cromosomas. Planteé estas 5 herramientas en un orden que va, por así decirlo, un nivel de dificultad menor a mayor. Yo sé que es un tema a veces un poco complicado entender cómo opera el ADN, tiene algunos misterios todavía que no se entienden también. Entonces me pareció que una buena forma sería de ir de menos a más en esta oportunidad. Partiendo por el ADN, digamos, ¿a qué nos referimos cuando hacemos el test que nos ofrece MyHeritage? Lo que nosotros estamos eh, descubriendo son nuestros ADN que están alojados en nuestros cromosomas. En realidad, regularmente son 22 cromosomas los que se consideran para este tipo de reportes, que son los exámenes autosomales que se llaman, y contienen 22 pares de cromosomas y el ADN que está en esos pares de cromosomas. Y eso nos permite comparar entonces con otras personas si compartimos el mismo material genético. La verdad es que uno puede decir que nuestra serie de cadenas de ADN son de millones y millones de letras que se van poniendo una tras otra y que en el fondo nos definen a nosotros, desde lo que es la misma la genética, ¿no? En el ADN están presentes nuestros rasgos genéticos, por ejemplo. Desde ahí sale nuestro color de piel, nuestros colores de ojos, en el fondo toda la información que requieren nuestras células para hacernos como somos. Y como son pares de cromosomas, de estos 22 cromosomas que le comentaba, son pares porque uno de los cromosomas, por ejemplo, si miro el cromosoma 1, el cromosoma 1, el par de los cromosomas 1 tiene 2 cromosomas, ¿cierto? Uno lo heredamos de nuestro padre y otro de nuestra madre. Entonces, de esa forma, se van uniendo en esta gran cadena que yo les decía, que es nuestra información genética que tenemos. Y eso es relevante a la hora de entender cómo podemos utilizar las herramientas de MyHeritage para entender los parentescos, por ejemplo. El ADN tiene sus recovecos, digamos, no es tan simple entender exactamente cómo opera, porque tiene algunas partes, algún proceso en particular que se llama de recombinación, que es aleatorio, entonces por eso muchas veces no es tan clara o tan claro el parentesco entre dos personas. Lo interesante es que el secreto de esto está en nuestros cromosomas, ¿no? Y lo heredamos de nuestros padres, y ellos heredaron esta información genética de sus padres y así hasta atrás. Entonces, teniendo eso en mente, todo lo que veamos de nuestra información genética y que comparemos con otras personas, se da, cuando encontramos parentescos, quiere decir que descendemos de alguna pareja en común y por lo tanto tenemos material genético que compartir. Esa es la premisa. Si soy pariente de algo es porque tengo un material genético que heredé yo y la persona, mi primo, en tercer grado, por ejemplo, de antepasados en común. Esa es la base de todo lo que viene a continuación. Y cuando uno hace el test, lo envía al laboratorio, pasa un poco de tiempo, algunas veces provoca un poco de ansiedad esperar los resultados, lo que nosotros obtenemos es una visión más o menos de este estilo, donde aparecen los nombres, en este caso el mío, Cristian Cofreno, aparece en la parte de abajo, no sé si ven el mouse, no sé si se ve Sonia o no. Sí, se ve el puntero, sí, sí, sí. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Entonces, gracias.
Si bien en la parte de abajo hay una información general, estimación étnica, coincidencia de ADN y más herramientas. En particular, voy a entonces partir con la primera herramienta que tenemos para, para trabajar nuestros resultados y para ir entendiendo qué es lo que nos, qué somos nosotros, digamos, desde el punto de vista de estos resultados, cómo podemos sacarle partido. Y la primera herramienta, como les comentaba, la estimación étnica, ¿qué nos dice? Nos dice que nuestros antepasados estuvieron en algunas de estas poblaciones que se marcan en el mapa. Por ejemplo, este es en mi caso. Tengo mi ascendencia, desde luego, nativa americana. Yo soy chileno, vivo en Chile, nací en Chile, mi familia es chilena desde muchas generaciones. Y por otro lado, una componente europea de España, del centro de Europa e incluso de España de Europa del Este y un poco del Reino Unido. Entonces, todas esas composiciones, en el fondo, nos hacen lo que soy yo. Nuestros antepasados vivieron en muchas partes del mundo, se trasladaron a muchas otras. Si consideramos que el hombre nació en África, naturalmente fue migrando a otros lugares por diferentes rutas y en determinados momentos estuvieron en estas regiones. Ahora, uno le puede decir que esto se trata de orígenes ancestrales, que el porcentaje de ADN de las poblaciones del mundo es un estimativo de cuánto tenemos de nuestra ascendencia de esta proveniencia, ¿no? O sea, viniendo de acá, de España, voy a tener un porcentaje como también de sangre nativa americana. Aquí MyHeritage, en la sangre nativa americana, muchas veces también se ve reflejada la genética más mestiza, entonces alguna de estas componentes también se puede atribuir a un origen hispano, por si acaso, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve la estimación étnica? Primero porque nos puede dar pistas sobre nuestro antepasado. Eh, si, por ejemplo, yo tengo la impresión que mis padres súper chilenos, digamos, mis abuelos chilenos, todo el mundo viviendo acá, y de repente me sale, y ya lo más por la historia de inmigración, digamos, por la demografía chilena, y uno cuando estudia cómo se fue poblando Chile, como también se puede hacer en Argentina, en México, en todos lados, me doy cuenta que en general mi composición debería tender a ser más bien hispana y latinoamericana, básicamente, quizás con algunas gotitas de África, pero no mucho más que eso. Y sin embargo, tengo, por ejemplo, un porcentaje eh, de las Islas Británicas. Entonces, si a ustedes les hace ruido alguno de estos porcentajes, o que son, por ejemplo, grandes, si yo tuviera un 25% de sangre inglesa y realmente en mis parentescos cercanos no lo noto, eso me puede dar pistas para una posible investigación. eh, y entre dos candidatos probablemente me centre más en uno que me aporte esa sangre que estoy notando que los test de ADN aparecen. Eh, Siempre digo que los test de ADN finalmente son la prueba de fuego de la genealogía que uno arma de forma tradicional con documentos. Uno puede encontrar todos los documentos que establecen ciertas filiaciones y cierta proveniencia, digamos, cierta genealogía, y sin embargo puede que no sea exactamente a la genética. La genética es la prueba de fuego. Por ejemplo, hace poco tiempo un caso en que a una persona le salía mucha sangre que provenía más bien de los lugares vascos franceses. Entonces, eso resultaba un poco extraño y dada esa situación es que pudimos determinar entre varios candidatos quién podría ser efectivamente la persona que andábamos buscando. Dan pistas. Lo otro es que tampoco
uno puede considerarlas como si fueran recientes, al contrario, nos dan pistas de muchas generaciones atrás. Es decir, podemos hablar de antepasados que fácilmente tienen 5.000 años de distancia con nosotros, y que vivieron en esas partes de Europa, que hicieron, en fin, su vida en esos lugares. Eh, pero mientras más porcentaje tengamos de algún lugar, uno puede decir que más cercano es, probablemente, ese personaje que nos traslada, nos lleva esa sangre a nosotros, junto con otros de su medio, ¿no? Y por otro lado, mientras más específica la población con que se compare, porque ¿cómo saben que mi antepasado estuvo en las Islas Británicas? No saben porque se tomaron muestras de población que ha estado ahí probablemente muchísimos miles de años, y tienen un código genético para el cual, al compararlo con el mío, se obtiene que yo también comparto ese mismo código genético. Entonces, la investigación de las poblaciones en el mundo sigue creciendo. Nos encontramos habitualmente con actualizaciones, con probablemente un zoom mayor en cada uno de estos pueblos. Antiguamente solo se hablaba de América y Europa, pero ahora empezamos a determinar regiones dentro de Europa, y en la medida que las nuevas investigaciones avancen, van a ser más precisos en identificar lugares más puntuales, ¿no? Es lo que esperamos. Yo estoy ansioso también porque este mestizaje tan grande se vea reflejado con un mayor detalle. Eso con la estimación étnica. Como les decía, tiene algunas ventajas que pueden ser importantes de atender. Otra de las herramientas que nos brinda MyHeritage respecto de nuestros resultados son las coincidencias de ADN, que es la segunda herramienta con la que yo continúo. Por ejemplo, este es mi caso. Si yo pincho en coincidencias de ADN, me salen entonces las diferentes personas con las que yo comparto eh, genética, nuestros genes en nuestros cromosomas, este material genético. Con todas ellas yo comparto una parte de nuestros cromosomas. Bueno, aquí está mi mamá, naturalmente comparto bastante más que con cualquiera, pero también aparecen otras personas que podríamos no haber conocido. Yo creo que una de las ventajas y las gracias de hacerse estos test es que encontramos parientes nuevos que absolutamente desconocíamos. Y, y cuando esto ocurre, y además a través de miles de parientes, o sea, todos los días ha crecido esta base de datos, eh, y esto nos permite tener más parientes. Muchas veces un poco desalentador cuando estos parientes que tenemos aparentemente se ven muy lejanos, ¿no? Pero siempre aparecen nuevas personas con las que nosotros tenemos la interrogante: ¿y por dónde vendrá nuestro parentesco? Y una de las cosas que nos indica MyHeritage respecto de los parentescos es que nos dice, por ejemplo, con esta persona que está acá, es que ¿qué significa compartir esta cantidad de ADN, que en este caso es el 2,6%? ¿Qué significaría exactamente algo así? Y uno puede echar en ese signo de interrogación, y lo que obtiene es lo siguiente. Me dice: mira, usted está acá, y este pariente suyo, este primo, puede ocupar alguno de estos puestos en la genealogía. Es decir, ¿y por qué alguno de estos puestos? O sea, puede ser desde un primo hermano que esté desfasado 3 generaciones de mí, puede ser un primo tercero o un primo segundo. ¿Por qué es tan inexacto? Esto ocurre porque, como les decía, la transmisión del ADN durante varias generaciones pasa por un proceso que es aleatorio. Entonces, a veces nosotros tenemos un poquito más de material genético de un abuelo que del otro de una abuela, por ejemplo, o al revés. Y si nos vamos generaciones atrás, puedo tener material genético muy superior de un tatarabuelo, quizás el doble, que de otro tatarabuelo.
Y esto hace que nuestros parentescos no puedan ser exactos, son aproximados. Entonces, la información que nos brinda es decirnos, mira, esto puede ser más o menos, algunos de esos es muy probable que ocupen los lugares en un árbol genealógico entre esta persona que es su pariente y usted. En este caso, por ejemplo, ese pariente mío ocupaba esta posición. En realidad era primo segundo de mi mamá. Y eh, como en el material genético no ve caras, no ve apellidos ni nada, en realidad él ocupaba esta posición y yo ocupaba esta posición, porque él era primo hermano, primo segundo de mi mamá, y por lo tanto este era nuestro parentesco. Y esto es lo que ocurre habitualmente. No es que uno tenga un parentesco exacto con una persona, a lo más la madre, un hermano, parientes muy cercanos del círculo inmediato. Pero cuando uno se expande, sale de este círculo, los parentescos también pueden ser muy variables por cómo se traspasa el ADN. Así es que con Marcelo, que es este primo segundo, que es una de las cosas entretenidas de estas pruebas de ADN, que fue un pariente que descubrí porque en la práctica no habíamos perdido contacto con las ramas familiares, vivimos en distintas ciudades, etcétera. Pero conversando pudimos descubrir cuál era nuestro parentesco, ¿eh? Bien interesante. Y otra de las cosas que se da, por ejemplo, es que Marcelo tiene prácticamente mi misma edad, somos de una generación muy similar, y sin embargo él es primo segundo de mi mamá. Entonces, naturalmente, siempre hay que pensar en que se producen desfases de generaciones entre uno y otro, ¿ok? Y cuando uno encuentra este tipo de parientes, determina más o menos en qué lugar del árbol genealógico podemos estar. Una de las herramientas también interesantes son los árboles genealógicos. Entonces uno va, pincha y descubre árboles genealógicos. Como la mayoría de estas personas están vivas, yo las taché, ¿eh? Pero muchos que ocupan y se han hecho estos test de ADN ponen sus árboles genealógicos para que otros como nosotros los podamos ver. Así es que es una muy buena herramienta porque naturalmente uno puede obtener alguna información, ¿no? Una de las cosas que uno debería ir a buscar directamente es qué apellidos compartimos y qué lugares donde han estado estas personas compartimos. Porque por mi lado también tengo que hacer mi trabajo de hacer mi propia genealogía. Y al encontrar estos parientes, yo puedo ir mirando en ellos. Ah, mira, es probable que, dado que compartimos este apellido, o sea, Vera, imagínense, compartimos el apellido Vera y es de este mismo lugar, entonces es posible que nuestro parentesco venga por ahí. Y entonces podemos levantar las primeras hipótesis y decir, no, puede ser por ahí. ¿Y cuál es la gracia de eso? Es que nos permiten orientar la investigación. O sea, ya no vamos a estar operando en un marco que uno crea que es algo muy inabarcable o muy difícil de concretar. Naturalmente, no todos tienen la genealogía muy desarrollada tampoco. Entonces, si tenemos un pariente con el que compartimos poco material genético, un porcentaje bajo de coincidencia, y no tiene hecho su árbol genealógico o muy poco, entonces, claro, se dificulta poder mirar bien las cosas para entender por dónde podría ir el parentesco. Así es que, pero naturalmente es una de las cosas a las que uno tiene que mirar. Por otro lado, eh, hay también una sección que se llama herramientas, aparte de la estimación étnica, revisar las coincidencias de ADN con estos centimorgans compartidos entre uno y otro, ver los árboles genealógicos, también hay una sección de herramientas eh, que tiene alguna que tiene varias cosas. Por un lado,
tiene este buscador de cromosomas, por otro lado tiene las agrupaciones automáticas y por otro lado el mapa étnico que ya lo revisamos. Me voy a detener ahora en una de las herramientas que para mi gusto eh, he notado que poco partido se saca. ¿Mm? Yo diría que las tres anteriores son las que naturalmente vamos explorando cada vez que recibimos nuestra información. Entonces vemos los parentescos, vemos nuestro mapa étnico, perfecto, consultamos el árbol genealógico, pero al ir un poquito más allá, vamos a encontrar también información que puede ser muy relevante para nuestros distintos objetivos que tengamos. Lógicamente, para algunos, tomarse un test de ADN simplemente es complementario a hacer otras cosas más, puede ser solo entretenido y bastará con ello, pero para quienes nos interesa profundizar en los resultados, ampliar nuestras genealogías familiares, entendiendo cuáles son nuestras posibles conexiones, estudiando nuestros antepasados, etcétera, las agrupaciones automáticas en particular pueden ser muy útiles. No sé cuántos de ustedes las han consultado o han entendido bien de qué se trata, pero imagínense que tienen muchos antepasados, perdón, muchos parientes en la base de datos, y todos esos parientes, ¿qué pasaría si a todos esos parientes que tengo en la base de datos los pudiera ordenar de tal forma de ir agrupando a aquellos que tienen alguna cercanía mayor a mí, por ejemplo, o que entre varios tenemos lazos genéticos que nos unen? Eso nos permite, en el fondo, limpiar estos 1576 parientes que tengo yo en mi caso. Yo he visto casos con 3000 parientes. O sea, yo tampoco es que tenga tanto. Limpiar esto, la vorágine de información, porque uno no va a ver ni va a revisar 3000 parientes, ¿no? Y por lo general revisamos los más cercanos, pero si pudiéramos agruparlo a aquellos con los cuales tenemos algo en común, algo genético en común, distinto de otros grupos, para nosotros podría ser una información muy útil. Y esto es lo que proporciona las agrupaciones automáticas. Porque lo que le hace es clasificar en subgrupos a las personas que se estima que deberían compartir antepasados entre ellos y conmigo. Es decir, es un grupo de personas en el que somos parientes por una vía, pero es lógicamente una estimación. No se puede dar por sentado nada, digamos, pero sí es una estimación que nos permite, como les decía, distinguir entre esta vorágine de parientes que tenemos, aquellos con los que yo, si empezara a estudiarlos, podría entonces llegar quizás a un antepasado común que podríamos compartir todos, que podríamos compartir parte. A veces nosotros vamos a llegar con parientes a un tatarabuelo, por ejemplo, pero por otro lado, con otra persona del mismo grupo, podemos llegar a un tatarabuelo, una generación atrás, o incluso una generación más cercana. Pero al final es como si todos tuvieran una misma raíz. Y eso facilita la investigación naturalmente, ¿no? Porque nos va orientando. Nos va diciendo, mira, considera a estas personas para estudiarlos a ellos, y mediante ese estudio probablemente llegar a algo más concreto. Por eso es una muy buena herramienta, una buena forma para mirar y ordenar toda esta información, estos, en mi caso, 1500 parientes, o en otros casos, 3000 parientes. Entonces, cuando nosotros armamos estos grupos, se arman estos grupos que los arma automáticamente MyHeritage y nos envía a nuestros correos la información.
nosotros podemos estimar, por ejemplo, que en alguno de esos grupos, ¿qué pasa si yo tengo una coincidencia? Por ejemplo, yo digo, mira, tengo un primo con el que es probable que yo sea primo segundo, dentro de las miles de posibilidades, más o menos primo segundo, en la mitad de lo estimativo, y con otro soy quizás más probable primo tercero. Entonces, cuando tengo dos personas con las que yo soy pariente, voy a tener una opción de parentesco. Y una opción de parentesco significa que los tres descendemos de un mismo ancestro común, y como con uno de ellos yo creo que puedo ser primo segundo, quiere decir que incluso descendemos de un bisabuelo común. Entonces, con él creo yo que puedo ser primo segundo, aquí voy a decir que estoy yo, y con él creo que somos primo tercero. Entonces, una de las opciones es que descendamos de un mismo tatarabuelo. Claro que sí, puede ser una muy buena opción, que es una opción ideal, digamos, en la que uno busca para poder encontrar y rastrear y armar la genealogía de una familia de este ascendiente. Entonces yo puedo ir a este subgrupo que armó estas agrupaciones automáticas en la herramienta que estamos viendo y puedo ver a dos personas con las que yo comparto, podríamos ser primo segundo y primo tercero, y suponer que quizás descendemos del mismo tatarabuelo. Exactamente. Pero también está la segunda opción, y es que en realidad soy pariente con uno de los primos por una parte y soy pariente con el otro primo por la otra parte, y que a su vez ellos dos son parientes entre sí por otra parte. Sé que es un poquito a veces difícil de entender, ¿eh? Pero los parentescos, ¿podemos ser los tres parientes entre sí? Sí, absolutamente. Yo puedo ser pariente de ambos de esta forma, ellos pueden ser parientes entre ellos también de esta otra forma. Pero no quiere decir que necesariamente los tres compartamos el mismo ancestro en común. Puede ser que por la conformación de nuestros antepasados, por donde vivieron, en realidad lo que ocurra es que, si bien es cierto, somos parientes todos, en realidad por uno soy pariente por un lado y por el otro soy pariente por el otro lado. ¿Ok? Por ejemplo, cuando uno tiene un primo hermano que es por el lado de la mamá y tiene un primo hermano que es por el lado del papá, uno es pariente de ambos, pero a su vez, entre ellos dos podrían no ser parientes, ¿cierto? Y sin embargo, soy pariente de ellos dos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y cómo podemos ir dilucidando eh, esta, esta situación? ¿Qué nos puede ayudar? Entonces, y aquí vamos con la última herramienta. Yo le comentaba a Sonia que en esta oportunidad no quería extenderme tanto porque la vez anterior que estuve también haciendo este webinar hubo muchas preguntas después y no tuvimos tiempo. Entonces, estoy siendo un poquito más acotado en el tiempo, ¿ya? Otra de las herramientas que tiene MyHeritage para ayudarnos a nosotros está acá, cuando vamos a revisar las coincidencias de ADN. Yo me imagino que ustedes lo han hecho y espero que lo hayan hecho, porque lo que encontramos es algo similar a esto, ¿no? Estamos nosotros con la persona con la que estamos revisando y aparecen otros individuos con los cuales somos parientes tanto de esa persona como yo. Y nos comparamos con estas terceras personas. Entonces estamos, soy yo, está mi pariente, por ejemplo, yo estoy acá en el lado izquierdo, está mi pariente en el lado derecho, y entre medio están los parientes que son parientes de él y parientes míos a la vez. Y como yo les decía, lo interesante acá sería encontrar aquellos parientes con que compartimos, al menos entre los tres, un antepasado común. ¿Por qué? Porque es más fácil, en el fondo, elaborar este árbol genealógico y unirlo a una misma familia. Y entonces, cómo lo hacemos? Si se fijan, yo no puedo saber si esta persona que está acá
es primo entre tercero y quinto mío, y primo en tercero y quinto de la otra persona. Conmigo comparte 40 centimorgas y con la otra persona 38,5. Yo no sé si entre los tres tenemos un antepasado común. Puede ser que sí, como puede ser que no. Y entre una y otra respuesta hay un mar de diferencia, porque al tener un antepasado común, en el fondo me deshago de los otros ancestros que tenemos cada uno de nosotros. Ya 5 generaciones son bastantes, ¿no? Son 32, me parece. Pero está esta herramienta, porque en realidad es una herramienta poderosísima para nuestra genealogía, que es la triangulación. Aquí nos está diciendo que tenemos el ADN nuestro está triangulado. ¿Qué significa esto? Que si yo pincho ahí, si yo pincho en este lugar, esta es la quinta herramienta, si yo pincho ahí, voy a comparar los cromosomas. Y voy, por ejemplo, al cromosoma 1 y me doy cuenta que una de las personas con la que estaba haciendo la comparación y la otra persona que estaba ahí, con la cual encontramos que estábamos triangulados, teníamos el segmento triangulado, quiere decir que acá compartimos en el mismo cromosoma, el mismo par de cromosomas, la misma información genética. Y eso solamente nos quiere decir una cosa, súper clara, que entre los tres compartimos un ancestro común. Esa información es valiosísima. Y esto se hace a través de la herramienta de revisión de los cromosomas, ¿no? Y uno puede compartir también ese mismo segmento en común, en ese mismo lugar, con otras personas más. Y eso solamente nos va a decir, y esto es lo interesante, que todos compartimos el mismo ancestro común. Entonces, si queremos armar este árbol genealógico para entender cuál es ese ancestro común, mientras más personas tengamos compartiendo el mismo segmento en el mismo cromosoma, eso es vital, ¿cierto? Tiene que estar triangulado. Mientras más personas tengamos compartiendo este mismo segmento que veo acá, 3, 4, 5 personas, tengo más oportunidades de encontrar el ancestro común. Esto es muy útil en el caso de la búsqueda, por ejemplo, de padres o abuelos biológicos y por alguna adopción irregular o de algún otro tipo, se desconoce la genealogía o los antepasados o se desconoce cuál es el vínculo. Porque yo puedo determinar el ancestro común que tenemos entre los tres, no solo con mi genealogía, porque puedo desconocerla, sino que tengo la herramienta, y esto es lo importante, de hacer la genealogía de estas otras personas con las que comparto ese ancestro común y a través de esa genealogía conectar a nuestro antepasado común. Entonces la triangulación, si yo tengo, este caso que yo les presentaba, a estas personas que uno era primo segundo y otro era primo tercero, si están trianguladas esas personas conmigo, quiere decir que compartimos el ancestro común y por lo tanto esta es la figura que debería tener nuestro árbol genealógico. Y si yo desconozco, por ejemplo, quién fue mi abuelo o uno de mis abuelos, yo puedo llegar a saber, en algunos casos, quién era, con nombre y apellido, en otros casos estimar más o menos de qué generación o por dónde debería venir al construir la genealogía de este primo y al construir la genealogía de este otro primo. Porque cuando se junten, ya sabemos, cuando se juntan, uno entiende que en el fondo esta es la figura que tengo que andar buscando. Y por lo tanto, hacemos la genealogía de otros para construir nuestra propia genealogía. De ahí la importancia de esta última herramienta. Yo tengo un caso, les quería presentar un caso yo hice una agrupación automática, de estas que les mostraba, donde se aglutinan en diferentes clústeres, digamos, los parientes que uno tiene. Y me aparecieron algunos de estos parientes que uno encuentra cuando está mirando
los diferentes parentescos que tenemos, ¿no? Estos 1500 casos. Pero la agrupación automática, como les decía, me era más fácil porque miraba a los que me aparecían ahí y si se fijan, hay factores en común entre ellos que desde luego eh, deberían llamarles la atención quizá a ustedes también, ¿no? De partida, la cantidad de apellidos Correa que aparecen acá, ¿no? Al menos hay 4 entre estas personas, que somos parientes entre nosotros en esta agrupación automática. O sea, es muy probable que estemos relacionados. Con uno podemos tener antepasados comunes por un lado, con el otro por el otro, pero además, cuando revisé específicamente las triangulaciones, descubrí que tenía esta triangulación. Y lo que le comentaba a ustedes, ¿qué significa las triangulaciones cuando tenemos? Quiere decir que tenemos antepasados comunes. El mismo antepasado común, porque además esta triangulación yo la hice con ellos 4, y en los 4 me aparecía exactamente el mismo segmento compartido. El mismo cromosoma triangulado. Eso quiere decir que la única forma que nosotros hayamos heredado ese mismo segmento, esa misma correlación numérica, o digamos de letras de nuestro ADN, que pueden ser 1 millón o más de estas letras en común que sea igual, la única posibilidad es que lo hayamos heredado de algún ancestro. En común y entre nosotros 5. Porque tengo 4 triangulados, conmigo son 5. Somos 5. La única posibilidad. Y como para mí esta cuestión era súper raro, digamos, en mi árbol genealógico, de hecho, no tenía a la familia, empecé a hacer los árboles genealógicos de ellos, muchos de ellos tenían ya puesto su árbol genealógico, así que era muy fácil mirar algunas cosas. Y yo no encontraba, no podía enganchar. Bueno, siguiendo avanzando, finalmente establecí el árbol genealógico de la mayoría de ellos, de los triangulados, y algunos otros que estaban acá también, y determiné que con estos segmentos triangulados, con estas personas con las que teníamos estos segmentos triangulados, compartíamos un ancestro común genético que yo desconocía, que son este matrimonio de Manuel Gregorio Correa Fonsalía con María Josefa Corbalán Canales de la Cerda, de principios del siglo XIX. Y esto uno lo puede asegurar porque, una vez más, la única posibilidad en que tengamos en el mismo cromosoma, el mismo par de cromosomas, cromosoma 1, por ejemplo, exactamente en la misma posición dentro del cromosoma, porque el cromosoma tiene posiciones, los genes son aleatorios, pero es que no saltan de un cromosoma a otro, digamos, se mantienen en el mismo lugar. La única forma es que compartiéramos el mismo ancestro común. Entonces, mi tarea ahora es determinar en qué minuto alguno de mis antepasados terminó siendo Manuel Correa Ponsalía con María Josefa Corbalán. ¿En qué minuto pasó eso? Todavía no lo sé. Eh, Sin embargo, me, me genera, desde luego, para quienes como yo estamos haciendo permanentemente genealogía y nos encanta averiguar antepasados, bueno, tengo la expectativa de determinar en algún momento por dónde viene esto. Así es que, como ven, las herramientas que se proveen pueden ser profundizadas para sacar conclusiones adecuadas en nuestras investigaciones genealógicas. Y con eso termino. Gracias por su tiempo, creo que me excedí más que menos, perdón. Pero bueno, esa era la idea, era contarles en el fondo que, que podemos hacer muchas cosas todavía con nuestros resultados de MyHeritage. Así que muchas gracias. Estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí. A ver, Eso, perfecto. no me he ido. Es que, ¿sabes qué? Lo explicas tan, ¿cómo te puedo decir? Con una voz tan tranquila que hasta nos hemos relajado, creo, escuchándote. A ver, voy a ver, sí, de verdad. Yo Creo que no ha tengo... sido muy aburrido entonces. No, para nada, pero después de tanto grito de niños por aquí, es como el momento de relax. A ver, voy a ver. Bien.
creo que no encuentro ahora, no tengo aquí súper a mano mi diapositiva, pero da igual, porque lo que quería decirles es que todo esta misma clase, me imagino que muchos se han quedado con ganas de revisarla o de verla con repetirla, ¿no? Ir para atrás, ir para adelante. Claro, porque ahora, Cristian, cuando tú resuelvas las preguntas de la gente, van a decir, ¿cómo era lo que dijo de la triangulación? Entonces todo esto va a estar alojado en MyHeritage Educación, ¿vale? El enlace es en inglés, es Education, así que si ustedes ponen en Google MyHeritage, todo junto, Educación, pues les va a salir el portal y yo creo que ya la próxima semana va a quedar colocado el vídeo, Cristian. Bueno, entonces pasamos a las preguntas. Mira, dice Sofía, Sofía Gabriela Martínez de México, por lo que yo recuerdo, dice, ¿qué es lo de autosomal? ¿Es solo para hombres? Ah, sí, perfecto. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de test. MyHeritage solo ofrece el test autosomal que, si me permiten, todavía sigo compartiendo la pantalla, creo, ¿no? Sí, no te lo he quitado. Voy a retroceder un poquito. Perdón. Autosomal significa que en el fondo se compara los cromosomas autosómicos. Y son los 22 pares de cromosomas, porque además hay un par de cromosomas que se conocen como los cromosomas sexuales, que determinan nuestro sexo en el fondo, si somos hombres o mujeres. Del colegio uno se podría acordar, el XY es hombre y el XX es mujer. Entonces, no se toman estos cromosomas, pero sí se toman todo el resto. Y lo pueden realizar este test hombres o mujeres, da lo mismo. Y lo que ocurre es que cuando, eh, cuando se ofrece, por ejemplo, el test que se llama Y o el que analiza el cromosoma Y, que está acá, solamente lo pueden tomar los hombres, porque las mujeres no tienen el Y, tienen el X, tienen XX acá. Y el hombre tiene XY. Entonces, solo en ese caso, una mujer no podría realizarse ese test de Y, digamos, de Y-DNA. Pero para analizar los otros 22 cromosomas, MyHeritage se hace eso, ¿no? Eso es lo que así lo toman todos, hombres y mujeres. Bueno, seguimos entonces. Yo creo que ella lo preguntó 2 veces, te dice gracias. Luego Claudia Corado dice, ¿cuántas generaciones de ancestros se reflejan en las pruebas? A ver, yo personalmente me he topado con casos en que alrededor de 7 u 8 ancestros inclusive pueden aparecer en las pruebas. ¿Por qué? Ancestros comunes, digamos. ¿Por qué? Porque depende de la trayectoria familiar que hayamos tenido, ¿no? En lugares donde hay mucha endogamia, es decir, se casan entre parientes, los genes en el fondo tienen más probabilidad de persistir en el tiempo y llegar a nosotros. Entonces, en esos casos, uno puede, en el fondo, ser pariente de otra persona que venía del mismo pueblo pequeño, donde se casaban mucho entre ellos, y nuestro parentesco real sea, no sé, a 8 o 9 generaciones, solamente por este efecto. Y lo otro es que eh, muchas veces cuando tenemos esta endogamia, que se dio en todo el mundo durante mucho tiempo, o sea, la pregunta es al revés, digamos, quien no tiene endogamia, ese es un bicho raro, es un extraterrestre, porque todos tenemos nuestros árboles parentescos hacia atrás. Entonces, lo que uno observa también es que es pariente de más de una vez con otras personas. ¿No? Pero se pueden llegar a 8 generaciones, 9 generaciones incluso. Vale, sí, ahí llega el momento clave de todo genealogista, ¿no? Es que dices, ¿cómo lo pongo a este en el árbol? Ya me arruinó lo que tenía hecho. Pero bueno, siempre hay maneras. Dice Brunilda Orellana, consulta, ¿cómo encuentras parientes si no los conoces? Si hay un porcentaje de ADN mayor al 3%, no sé si entiendes la pregunta, Cristian, y si no, le decimos que nos aclare un poquito más. No, yo creo que lo entiendo. Vale. Eh, Idealmente los parientes más cercanos son aquellos con los que compartimos más ADN.
en principio. ¿Sí? Como yo les comentaba, el ADN tiene su aleatoriedad, entonces a veces entre primos hermanos compartimos distintos porcentajes, y eso que somos cercanos, ¿ah? Ahora, cuando uno es pariente de otro, cuando tenemos, no sé, desde el, ¿cuánto eran? 10 centimorgans, que eso es como 0,8, un 0,1% más de 0,15% de ADN, ya somos parientes. Y de ahí hacia adelante, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno llega al 3% más o menos, uno podría especular que ese 3% eh, es más o menos, debería estar del orden de un primo segundo fácilmente. Entonces un primo segundo no, es como más fácil de seguir que primos terceros, cuartos, quintos, sextos. Un primo segundo compartimos un bisabuelo en común, que es más cercano. Pero parientes somos todos los que, con los que compartimos genes, desde más o menos el 0,1% hacia acá, un poco más. Ujú. Sí, yo creo, Cristian, que es como dices tú, al final yo me llevé una gran alegría hace 2 o 3 semanas, creo, hicimos el árbol para un famoso aquí en España y encontramos un ADN bajito, ¿vale? No era un 0,9, pero ya ahora yo creo que miento si te digo que era un 4,6 o un 2,6. El caso que la gran alegría fue cuando vas a ver a la persona que tiene la coincidencia y ves que tiene 2.400 personas en su árbol. Entonces, claro, ahí sí tú ya te puedes meter, ir tocando, ir trasteando y decir, mira, aquí está la relación, ¿no? Y me encontré que cuando llamo a la persona, pues claro, él no sabía que eran parientes, no sabía exactamente por dónde, pero pudimos identificar la antepasada en común, que era una tía abuela. O sea, lo malo creo de la mayoría de las personas que se hacen el ADN es como se lo hacen por curiosidad, no son genealogistas. ¿No? Entonces, claro, solo hay un ADN, no hay un árbol. Y, y yo creo que ahí es cuando tenemos más éxito. Me imagino que tú ayudarás a los adoptados haciendo todo esto, ¿no? O bueno, Claro, a sí. las madres que buscan, más que a los adoptados que no saben quién es su familia biológica. Claro. Em, a ver, dice Federico Zagal, hola, My Heritage no muestra mi origen africano. Yo no puedo decirle, me imagino que él ha hecho pruebas tal vez con otras compañías y por eso dice que tiene un origen africano, pero también hay una cosa que tenemos que recordar y que Cristian seguramente también va a estar de acuerdo, es que al final todo esto son algoritmos, son cuestiones que van modificándose, así como, no sé, en un principio habían X etnias, me imagino que se acordarán cuando nos ponía MyHeritage en todo el mapa, que era una sola, ¿no? ¿Qué decía? Ujú. Mesoamericano, no me acuerdo, Cristian, qué Centroamericano. decía, Sí, ¿no? Centroamericano. Y entonces sí, dice, vive en Chile, en Argentina, y dice, yo no tengo nada que ver con eso. Después lo cambiaron, ¿no? Y entonces, claro, hubo una modificación y dijeron que ahora es mesoamericano y andino, ¿no? claro. Y esperamos que en la medida que la gente se hace más pruebas, pues eso se puede ir afinando cada vez más, ¿no? Y que al final pues podamos decir, estos de Chile, estos de Argentina, estos de Perú, ojalá, pero bueno, esperemos que sí. No sé, ¿tú querías decir algo de eso, Cristian? No, no, yo creo Vale. que en la misma línea. Sí. Claro, dice Claudia Corado, en la estimación étnica sale el grupo nativo americano que refleja mestizos e indígenas. ¿Se puede buscar más específicamente para identificar grupos indígenas y porcentaje de mestizos? Yo supongo que en este caso no. No, dentro de My Heritage no, Claro, pero sí se están haciendo varios sí. estudios pues, en universidades, sobre todo temas indígenas en Sudamérica, Ujú. digamos, en Chile, en Argentina, en Brasil, en diversos lugares, en Perú. Entonces yo creo que es cuestión de que se vaya incorporando esa información
MyHeritage. Es lo que te iba a decir, claro, claro, porque si una universidad hace un estudio, pero los resultados no los comparan con millones de ADN, pues se quedó otra vez como guardadito en casa, ¿no? Así que ojalá, bueno, si tú conoces grupos o si hay universidades o gente que participa en proyectos, que nos contactes, que seguro nos gustará ayudar, colaborar con ellos, ¿vale? ¿A qué se refiere la calidad de coincidencia? Dice Claudia. Bueno, lo que ocurre es que al comparar el código, digamos, mientras menos mientras el trozo, digamos, de que estamos compartiendo el segmento de cromosoma sea menor, la probabilidad de que ocurra una coincidencia de esta serie, de este segmento con otra persona, es mayor que cuando el segmento es más grande. Entonces, la calidad se refiere a que mientras el segmento sea más grande, entonces vas a tener menos probabilidad de que compartas el mismo segmento con otra persona solo por una cuestión de azar. O sea, es como si escogiéramos números aleatoriamente, los 100 números, por ejemplo, y otra persona escogiera 100 números y que hay una probabilidad en que justamente en cada posición nosotros pusiéramos el mismo número. Entonces, es distinto que esto ocurra cuando hay 100 números a que cuando ocurra cuando haya un segmento de 10 números. Entonces, cuando el segmento es más chiquitito, la probabilidad de que surja al azar, que tengamos la misma secuencia, el mismo segmento, es más alta y por lo tanto la calidad es menor. Pero cuando el segmento es más largo, la probabilidad de que haya otro igual al mío, solo por azar, es mucho menor y por lo tanto la calidad de esa información es más alta. No sé si me expliqué, pero en el Bueno, si no, fondo, nos escriben. ok. No, o sea, si no te entendieron, yo creo, Cristian, que me escriben aquí rápido. No entendí. Bueno, a ver, a una Carla dice que a ella sí le muestra los orígenes africanos y mesoamericanos. Preguntan otra vez si esta conferencia la podemos ver de nuevo en algún link. Les dije que era en MyHeritage Educación, ¿vale? Pueden ir ahí. Luego dice, ¿es posible ordenar las coincidencias de ADN por triangulaciones? Eso es lo que hace la herramienta de agrupaciones automáticas. Santiago Macay pregunta. No, Santiago, no. Lamentablemente no se puede ordenar por triangulaciones, que sería lo ideal, pero lo que hace la agrupación automática es considerar aquellas personas que en el fondo somos parientes, indistintamente si tenemos segmentos triangulados. O sea, no necesariamente. Las personas que están ahí tenemos segmentos triangulados. Lo que sí he observado es que cuando analizo a estas personas agrupadas, con varias de ellas me encuentro por lo general con más triangulaciones. ¿Ya? Eso. Vale. Ha dicho Claudia que ha quedado todo clarísimo. Alguien ha preguntado si con el test se nos muestran antepasados desde las primeras generaciones hacia atrás, con nombres y apellidos o solo nacionalidades. Yo tengo que aclarar que con los test no se muestran antepasados, el ADN de las personas que están vivas, si se refiere a muertos, ¿no? Pero bueno, esa es la gracia, o sea, mostrar el ADN de los vivos, según contaba Cristian, ver un porcentaje y ojalá si esa persona tuviera el árbol genealógico hecho, pues ir avanzando también en construir la genealogía juntos. Si no, es un tema un poco más complicado, pero es justamente de lo que trataba la clase, así que yo os invito que podáis verla después en Maigeritas de Educación de nuevo. María del Huerto dice que muchas gracias, qué maravillosa capacitación. Sofía también, José Luis Loubet también dice que ha sido sumamente interesante. Hay una pregunta aquí para ti que dice, a ver, espera 2 segundos. Vale. Había alguien, yo creo que como le contesté se me ha borrado de aquí, pero me decía, si quieres escribe de nuevo, por favor, que quería saber si podías dar esta charla para una asociación.
Entonces yo le dije que puede contactar contigo, pero si quiere escribir por aquí para que después, Cristian, tú le puedas responder, pues perfecto, Encantado. ¿vale? Eh, Genial. tarará, felicitaciones y nos vemos en Viva la Genealogía, dice Pablo Matamala. Tienes ahí el club de Claro. fans. Y bueno, y hay una pregunta curiosa de Luisa María Randonea, que ya vamos terminando porque es tarde. Yo conozco, dice, a una persona que fue mi bisabuela en su vida anterior. Si hiciéramos la prueba del ADN, ¿debería haber coincidencia? Eh, no entendí eso de la vida anterior. Bueno, le vamos a decir que si le doy un tiempecito que escriba rápido. Y bueno, y luego, si quiero hacer el seguimiento de una enfermedad como colesterol alto, ¿qué podría hacer? A ver, las pruebas de ADN de salud se venden hace bastante también por el lado de MyHeritage. Cuando vosotros, si vosotros tenéis hecho una prueba de ADN de antepasados, simplemente tenéis que hacer un update a salud. eh, Porque la muestra ya la tienen en el laboratorio. Pero fundamentalmente las pruebas de salud lo que van a ayudar es que podáis tomar decisiones acerca de vuestro estilo de vida que cambien un poco, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la tendencia a tener colesterol alto, pues a lo mejor si hacemos lo que nos dice el médico, podemos prevenir o hacer que la enfermedad se desarrolle mucho más tarde. Es eso lo que da un test de salud. Y a ver, y una cosa más, Cristian, que la gente pregunta, vale, pregunta Luisa María, que recién la pregunta que no habíamos entendido por completo, dice, mi bisabuela murió y revive en el cuerpo de otra persona que ahora la conozco. ¿Te acuerdas la Ya, pregunta? Mm, sí, entiendo la pregunta. Y yo creo que es imposible que tengan un vínculo por ADN, digamos. claro, Es genético, ¿no? claro, Es el gen, digamos. es físico, Tu ¿verdad? ya te entregó tú ya tienes los genes de tu bisabuelo, digamos, ¿no? Claro, Otra persona con otros padres es otro gen, digamos. claro, claro, vale, vale, genial. Ujú. Que les decía a las personas que, bueno, pasan dos cosas ahora con el COVID, ¿vale? Hay mucha gente que se está queriendo comprar ADN, pues está desplegando la lista de países y no le aparece a lo mejor Chile, Argentina, no me acuerdo ahora mismo cómo estamos en la situación con Chile. Y pues las diferentes empresas que trabajan con nosotros haciendo la entrega internacional, pues han avisado que se corta el suministro por el tema este del COVID. ¿Vale? Entonces, pues simplemente si no aparece su país cuando quieren comprar ADN, pues tranquilo, yo creo que cuando todo se normalice volverá todo a su cauce, pero al final son un montón de test, de muestras, de que se pierden, que se quedan por el camino y no les sirve a nadie, ni a vosotros que estáis esperando, ni a nosotros que queremos que os lleguen. Las personas están preguntando si ellos pueden ver todos estos resultados. Si ustedes tienen un test de ADN hecho en otra compañía, cualquiera, pueden bajar los datos de esa compañía y subirlos a MyHeritage. ¿Vale? No necesitan una suscripción completa, necesitan solamente, creo que, ahora no me acuerdo si la promoción, perdón, porque esto va cambiando constantemente, pero si era algo de $25 para ver siempre todas las coincidencias de ADN. Bueno, ahí cada uno mira un poco qué le conviene o qué no, y si no, supongo yo que te da solamente ver un par de coincidencias y a lo mejor pues no te permite el programa que puedas contactar o bueno, cuestiones por el estilo, ¿vale? Bueno, el envío de muestras desde Argentina ya terminó, Cristian, ¿eh? Esta es la última pregunta que respondo Sí. porque son las 22:11 y tú te tienes que ir. Bueno, en relación al envío de muestras desde Argentina, nosotros tenemos un laboratorio asociado que está en Santa Fe y cuando las personas reciben el kit desde MyHeritage, si pasó aduana, cruzamos los dedos y esto llega a la casa de cada uno, eh,
lo mandan directamente al laboratorio asociado para que él se encargue de hacerlo llegar a Houston, ¿vale? Sabemos que en los diferentes países hay muchas restricciones y cuando uno menciona ADN, eso es prohibido. ¿En Chile cómo hacéis, Cristian? Mira, la verdad no tengo el conocimiento ahora en la situación en la que estamos, No, pero pero cuando tú quieres enviar un test de de ADN, ¿tú Chile, vas al sí. correo y dices No, ADN? sí se puede. Sí, Ah, ahora se bueno, puede. bueno, Antes era un lápiz, claro, pero ahora claro. es ADN. Mira, Sí en se puede. España decimos creo que documento genealógico, prueba genealógica, algo así que es una prueba. Así que no estamos infringiendo nada, generalmente no pasa nada y va todo bien. Bueno, el laboratorio es el de Colabianchi, ¿vale? Así que es muy famoso en Argentina. Y si no, por favor, escribe por la página de Facebook de My Heritage Español, donde seguramente te pueden facilitar la dirección postal si es que no la tienes, pero bueno, ya te digo, él las envían a ese laboratorio y ese laboratorio se encarga de todo. Cristian, yo te agradezco muchísimo por haber venido. Es un gusto siempre tenerte. Yo creo que cuando uno se encuentra con personas que comparten esta pasión por la genealogía, por los antepasados y ahora tú por el ADN también, es de agradecer. También el grupo ahí de los 5, yo de verdad, yo creo, yo soy muy entusiasta y no puedo ir porque, claro, es muy tarde para mí, creo que son las 2 de la mañana o algo así. Ah, la Sí, como uno la una de la m mañana. no, la 1. Creo que estoy muriéndome, pero me encantaría. Pero bueno, no pierdo la esperanza. Igual están invitados algún día a venir y hacerla para todo el mundo. Y gracias por todo. Ojalá que os siga yendo bien con todo y sigues invitadísimo porque siempre está en tu casa, ¿vale? Gracias, Sonia. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Los dejamos a todos un gusto y ya os vamos a enviar un email con los datos de la clase para que puedan otra vez ver el vídeo, ¿vale? Muchas gracias, buenas noches, adiós. Buenas noches.